Hola a todos, hola a todas y hola a todes. Espero que estén bien. Por acá, además de la pandemia, ya llegó el otoño. Habíamos visto la semana pasada que era necesario identificar diferentes alternativas contraponiendo las raíces del árbol de problema con las raíces del árbol de objetivos y ver qué actividades transformadoras podían transformar lo negativo en positivo y que esto había que hacerlo con mucha libertad. ¿Qué tipo de actividad social existe que pueda transformar eso que era negativo o problemático en el árbol de problemas en eso que es positivo o un objetivo en el árbol de objetivos? Y cuando uno tiene varias alternativas para cada raíz, hay que decidir qué es lo que efectivamente se va a hacer en el proyecto. Puede ser que una misma raíz se elijan varias alternativas o actividades, pero también puede ser que haya actividades que nos sirvan para transformar más de una raíz o causa negativa en su positivo o en un objetivo del proyecto. Y también puede haber raíces que no van a poder ser atacadas en ese proyecto y para eso, para tomar esa decisión, lo que se hace es lo que se llama un análisis de factibilidad o análisis de viabilidad que da como resultado la estrategia de proyecto que dice vamos a ir por este lado y no por este otro, pero porque tenemos buenas razones para elegir este camino. Ese análisis de factibilidad o viabilidad es la forma de seleccionar y hay que darle una estructura, un formato de objetividad o al menos de intersubjetividad, que es lo más parecido a la objetividad a lo que podemos aspirar generalmente. El resultado es el árbol de proyecto, donde se conservan solo aquellas raíces en las que se va a intervenir. Y esta es la estrategia de intervención del proyecto. La factibilidad tiene distintas dimensiones. Está la factibilidad económica o administrativa, que lo que miran son aspectos que tienen que ver con lo financiero, con los ingresos y los egresos del proyecto, con las alternativas de financiamiento, con las contrapartidas institucionales. Cuando uno hace un proyecto está solicitando que se asigne determinado recurso a ese proyecto y no a otra cosa, pero también los proyectos implican contrapartidas, lo vamos a ver mejor cuando veamos la parte de presupuesto, pero la contrapartida o aporte institucional es lo que no se pide a esa institución patrocinante o porque lo aportan las instituciones participantes, el resto de las instituciones, o porque ya está disponible o porque lo aporta el equipo del proyecto. ¿Y qué puntos débiles puede haber en estos aspectos? Entonces, además de la factibilidad económica, aparece la factibilidad técnica, que tiene que ver con las capacidades del equipo, del personal y del equipamiento para llevar adelante el proyecto. Los riesgos y las áreas de mayor riesgo en este sentido, hay veces que eso significa tener que incorporar otros grupos que tengan esas capacidades para llevar adelante estos aspectos técnicos que no tiene el proyecto, las medidas disponibles para evitar o disminuir los riesgos y los puntos débiles en la parte técnica. También hay una dimensión que tiene que ver con lo político, lo acertado que es presentar ese proyecto en ese momento y las posibilidades que tiene de aprobación en esa institución política o educativa o de acción social donde se está presentando. Qué tan oportuna es la presentación, qué posibilidad hay de sumar voluntades de esa institución, si hay rivalidades de otros proyectos que pretenden tener la misma asignación de recursos y la coherencia de ese objetivo del árbol de objetivos con la misión institucional en la que se presenta el proyecto. De hecho, ya lo hablamos antes, el proyecto se inserta en una institución que tiene determinada misión, determinada visión y determinada estrategia. Y, por último, la eficacia, que no esta última porque sea la menos importante, quizás sea una de las más importantes. La eficacia se define como la posibilidad de lograr el objetivo y en qué grado. Si tiene consecuencias negativas o positivas no buscadas, que se llaman externalidades, si contribuye al impacto del proyecto, a lo que está por encima del problema central o del objetivo central en el árbol de problemas o en el árbol de objetivos, y para analizar la eficacia es muy útil ver si hay otras experiencias donde con esa actividad o esa estrategia se tuvo éxito. Hay varios métodos de decisión. Vamos a hacer una repasada de los más frecuentes en este video, en lo que nos queda, y en el próximo video. Y estos son comparación por parejas, calificación simple, calificación ponderada,
herramienta de Wheeler Scorecard y la matriz FODA cuantificada. La comparación por parejas es como un campeonato por eliminación simple, se prioriza un criterio de evaluación y se enfrentan de a dos las alternativas y se conserva la que mejor cumple ese criterio. El problema que tiene esto es el orden en el que se enfrentan las cosas. Esto se puede distribuir los enfrentamientos en distintos grupos que hagan estos análisis. Entonces uno mira entre la alternativa 1 y la alternativa 2, por ejemplo, tiene más factibilidad política la alternativa 2. Entre la alternativa 3 y la alternativa 4 tiene más factibilidad la alternativa 3. Entre la 5 y la 6 la 5. Y hay una alternativa que siempre tiene que estar presente, que es no hacer nada. No hacer nada puede ser mejor que hacerlo. Y en ese caso, si esta termina siendo la ganadora de este enfrentamiento entre alternativas, esa va a ser una de las raíces del árbol de problemas que no se va a atacar en el proyecto. Uno vuelve a enfrentar las alternativas 2 que salió vencedora a la 1 con la alternativa 3 que salió vencedora a la 4 y selecciona cuál de las dos es mejor en base a ese criterio, o llegado el caso de todos los criterios, y uno mira que entre la alternativa 5 y no hacer nada es mejor no hacer nada, y enfrenta estas alternativas en la gran final y decide cuál es la alternativa que se va a llevar adelante. El problema de esto es que según el orden en el que haga uno de los enfrentamientos, puede ser que si uno hubiera enfrentado esa alternativa 3 que nunca se enfrentó con la alternativa 5 o la 6 o la 7, hubiera resultado perdedora. Esto es como en el fútbol. De todas formas, uno puede poner a discusión estos resultados y puede modificarlos en la medida en que el grupo o los participantes en el proyecto decidan que este resultado no fue el más conveniente. Esto es como cuando uno no puede decidir algo y tira una moneda y dice, si sale cara, lo hago, si sale seca, no lo hago. Y de repente sale seca y uno tiene muchas ganas de hacerlo y dice, no le voy a hacer caso a una moneda y lo piensa de nuevo. Pero ponerse en situación de cuál es la alternativa ganadora al menos nos permite cuestionarla. La calificación por parejas en realidad enfrenta a todas las alternativas, incluyendo no hacer nada, con cada una de las dimensiones de la viabilidad administrativa o financiera, la política, la técnica, la económica y la efectividad. Y en principio lo que hace es mirar cada alternativa si aprueba o reaprueba ese criterio o esa dimensión de la factibilidad y uno lo que va haciendo es dándole a cada una un absoluto. O reprueba o aprueba esa dimensión de la factibilidad y las compara. Entonces uno encuentra que alguna tiene más aprobados que las demás y las otras desaprobados, uno seleccionaría esa alternativa, uno sumaría los aprobados y no le daría puntaje a los desaprobados y el total daría cuál es la más conveniente. Puede haber empates, en esos casos uno se enfrenta a la posibilidad de o agregar un criterio para decidir o seleccionar dos alternativas para intervenir en la misma raíz. La calificación ponderada es parecida a la anterior, pero lo que otorga es una ponderación a cada uno de las dimensiones o criterios de la factibilidad. Uno puede decidir que es más importante la factibilidad política, en cuyo caso esa ponderación que ahí aparece con la letra I será más grande que la que aparece con la letra X, que sería la viabilidad administrativa, o uno puede ponderar más la eficacia o lo técnico, y en función de eso lo que otorga son valores que luego va a multiplicar por esos ponderadores. Entonces, si uno agarra y dice, bueno, es más importante lo político, y uno le dice, esto vale 2, lo que va a hacer ese 2 es multiplicarlo por el ponderador. En principio, estas importancias se tienen que discutir de qué es lo más importante. Después vamos a ver un ejemplo cuando veamos la matriz FODA cuantificada de asignar estas ponderaciones que entre todas van a sumar el 100% y entre todas van a dar un score a cada alternativa para seleccionarla como viable. Esta otra herramienta es similar a la anterior, pero en lugar de otorgar fríos números, lo que hace es hacer un comentario respecto de cómo cada alternativa cumple con cada uno de los criterios
y teniendo todo en una visión de conjunto, se decide por qué alternativa inclinarse o por cuáles, y en ese sentido esto daría como resultado cuál es la estrategia, pero mirando aspectos más cualitativos en su expresión que cuantitativos, aunque, como dijimos antes, esto tiene que ver más con la intersubjetividad que con la objetividad. Eh, en cualquier caso, vamos a ver en el próximo video el método FODA cuantificado, pero uno puede hacer pequeños enunciados respecto de la factibilidad técnica, económica, de la eficacia y de la viabilidad política de cada alternativa que elige y de cada alternativa que no elige, simplemente de una manera redactada, en prosa. Lo importante es considerar todas estas dimensiones y lo importante es que uno no solo tiene que justificar por qué elige determinada alternativa, sino que también tiene que explicar por qué no elige las otras, porque el proyecto tiene que ser fuerte en su estrategia y eso significa tener buenas razones para elegir lo que se elige, pero también tener buenas razones para no elegir lo que no se elige. En el próximo video, como ya prometí, vamos a ver el método FODA cuantificado, que es una mezcla de todo esto y que puede resultar interesante para desarrollarlo grupalmente. En los casos que me tocó utilizarlo, resultó en discusiones muy acaloradas, pero también en consensos muy fuertes que garantizaron el éxito del proyecto. Nos vemos en unos minutos en el próximo video.